de Jesús. Amén. Ya está cansada, se sentó. Un aplauso para usted mismo, para usted misma, servidores, fieles. Caminamos en la iglesia que hoy Dios quiere para el mundo. A la cabeza un papa que nos está enseñando que el futuro está aquí, que las generaciones serán testigos de algo nuevo. Y tú y yo lo somos, amén. Un aplauso para la iglesia, sea bendito el nombre del Señor. Para nuestro papa que nos está enseñando el camino, hablándole a las generaciones futuras que vamos en camino, ¿no es cierto? Por eso qué alegría que tengamos una visión de lo que vendrá. Hace 28 años yo no me hubiera imaginado que estaría aquí el día de hoy. Hace 28 años yo no me imaginaba que llegara la aventura a este país, como muchos jóvenes, de llegar aquí al sueño americano, se convirtiera en el sueño de Dios. Amén. Amén, en el sueño de Dios. Y empezar a vivir la aventura de Jesús. Y por eso con las generaciones futuras podemos proclamar, todos juntos, el poder. Porque solo el poder de lo alto, solo el poder de arriba, que es del Espíritu Santo, puede tocar la vida y el corazón de cada uno de nosotros, como lo hizo conmigo. Como llegar a este país con una depresión que hoy yo entiendo que no era depresión, era tristeza profunda. Porque luego nos encanta, es que ya me dio la depre, ya todo el mundo quiere hablar de depresión. Digo, cálmese, usted nomás está triste, está distraída, no está deprimida. Pero necesitamos entender que el proyecto de Dios, la visión de Dios para la iglesia, para nosotros, comienza con un antes, un durante y un después. Y las generaciones que van llegando nos lo van manifestando. Hace 28 años yo llegué a este país con otro sueño. Y ciertamente muchos de ustedes, muchos de nosotros, nadie hubiera imaginado, quizá ni siquiera Marilyn y todo el equipo de Carisma Misiones, lo que hoy podríamos vivir. Pero en la visión de Dios podemos darnos cuenta que como generaciones futuras somos parte de ella. Le cuento algo muy sencillo, para que vea que las generaciones en el futuro se van manifestando de manera diferente. Yo tengo unos sobrinos que hoy tienen entre 21, 22, 17, 18 y unos 15 años. Claro, hace 15 años cuando yo llegaba a mi casa de vacaciones, los agarraba a todos que estaban chiquitos y los llevaba al cine a ver una película de caricaturas. Y bueno, yo los compartía con ellos, convivía con ellos porque estaban apenas chiquitos. De repente el tiempo pasa y no nos damos cuenta. Y así sucede, tenemos a veces 10 años en el ministerio, 15, y a veces no nos damos cuenta de que los que están alrededor van creciendo, que los jóvenes quieren empujar, que quieren un grupo de jóvenes y a veces los líderes no ven eso, no tienen visión y tienen miedo y les detienen. Y no se dan cuenta que los líderes no ven el crecimiento de los servidores, a veces ni los párrocos. Por eso tenemos que tener cuidado de lo que estamos viendo. Le decía, hace unos 5 años llego a mi casa 3 vacaciones, me doy cuenta que mis sobrinos ya son adolescentes. Y entonces me llega al corazón una idea, digo, ya no los voy a llevar al cine, me los llevé a tomar un café y a comer unas crepas sabrosas. Y entonces ya como adolescentes empiezo a platicar con ellos porque ya me interesa en qué andan, cómo van en la escuela, qué escuchan de lo que viven en su entorno como adolescentes. Y escuché una palabra que yo no la había oído y me asusté. Se la platico para que vea. Estábamos tomando café y unas crepas y uno de mis sobrinos no había llegado, de los que siguen de los mayores. Y le digo, ¿dónde está mi sobrino? Fulano. Y entonces, no, tío, anda bien ocupado y con eso que ya es metrosexual. Ah, caray. Y yo, ¿qué? Se me atoró la crepa, escupí el café, bañé a todos. Digo, se supone que yo estoy versado en estas cosas, convivo con adolescentes, pero conozco mucho el lenguaje de los drogadictos, lo que llamamos el lenguaje caló, que chale, vato y cosas por ese estilo, ¿no? Un tramo, una lima, o sea, esos son los lenguajes que yo más o menos conozco de ellos. Pero este lenguaje me impresionó. Y ya cuando le dije, a ver, explica, y el que me lo dijo fue mi sobrina, más se me atoró la crepa. Porque las generaciones futuras van teniendo otras experiencias, los jóvenes van cambiando la mentalidad, la visión, el lenguaje. Lo que sí es verdad es que el que no cambia jamás es el amor de Jesucristo y su misericordia es para siempre y es eterna. Pase lo que pase en las generaciones y viva lo que viva el mundo, lo que no cambia es el amor de Jesucristo. Y bien, les pido
a mi sobrina que me explique, explícame qué significa esa palabra. Y ya me explicó. Que se preocupaba por la ceja, por andar bien limpio, bien pulcro, bien vestidito, así, o sea, bien preocupado por su persona física. Y eso es lo que ellos llamaban ahora metrosexual. O sea, en ese sentido, pues, yo dije, ok. Porque ciertamente tenemos que ver qué está pasando en el entorno. Y mire, voy yo a una vez más, eso fue hace 4 o 5 años. Esta Navidad tuve la oportunidad de llegar a mi casa y ahora mis sobrinos, pues ya escuché que están en la universidad, ya terminaron, unos ya ya están buscando carrera. Mi sobrina, una de ellas ya es mamá, se adelantó. Suele pasar, hasta las mejores. ¿A qué bien saben? Y bueno, ha sido una bendición dentro de un momento difícil. Mi hermana al principio angustiada, me hablaron, yo le dije, cálmate, respira, busquemos caminos. Y bueno, hoy en día la niña va creciendo, ella está ya caminando con el muchacho, están viendo la posibilidad de formar ya un hogar. No es fácil. Mi hermana y mi cuñado desesperados, pero van caminando, pero la niña les vino a cambiar la vida. Son abuelos y les cambió la vida. Y a los tíos pues también. Y a mí también. Bonita la niña. Pero lo que voy es que llego y mi sobrino, los demás, los convoco, ya no convoco a la sobrina, que ya es mamá, que ya es harina de otro costal. Se me enojó. Tío, ¿y por qué a mí no? Porque tú ya eres harina de otro costal. Ellos están solteros, tú ya no. Ay, tío, y era mi favorita, la preferida, la chiquis, pero para que aprenda. Las generaciones futuras tienen que entender que Dios es un Dios de orden, amén, y que hay mandamientos que hay que cumplir, y que hay que responder ante responsabilidades y cosas que suceden con autoridad, pero también con madurez. Bueno, les platico. Ciertamente entonces me junto con mi sobrino, los mando llamar y les digo, ¿saben qué? El sábado por la noche tenemos pizza, Coca-Cola y compartimiento. Y los muchachos bien contentos. Van a venir a mi casa, hicimos una reunión con los sobrinos y ahora la pregunta era cómo habían vivido su año, cuáles eran sus inquietudes. Y empezamos a dialogar en una reunión que yo le llamo así como tipo terapéutica con los jóvenes, yo la practico mucho en Casa de la Esperanza. Nos sentamos y compartimos, por ejemplo, cuando van a salir el día familiar, hacemos esta terapia. ¿Cuáles son sus miedos y temores para salir este fin de semana? Y empiezan, padre, yo tengo temor de esto, yo tengo miedo de aquello. Bueno, ¿y ahora cuáles son tus esperanzas? Como ya están viviendo algo nuevo, ya quieren ser una nueva generación, ya no quieren vivir en las adicciones. Y así también tiene que pasar en la iglesia, tenemos que hacer nuevas propuestas, ver por dónde vamos, cuáles son las luces y sombras en el camino de la vida y del apostolado. Termino mis sobrinos, para que diga, ¿y luego de qué estaba hablando? Estamos en la junta y empezaron a platicar y el que menos hablaba empezó a hablar. Mis sobrinos son primos entre ellos y no conviven mucho. No han tenido la oportunidad de ser más amigos entre ellos porque no han buscado la manera. Al final se empezaron a dar su WhatsApp cada quien. Se pusieron de acuerdo para jugar en el mismo equipo y uno de mis sobrinos van a ir a vivir a otra ciudad y ellos los van a invitar a los otros para compartir en una noche de primos y amigos. ¿Qué tal? Salieron bien contentos, mi mamá dice, pues ¿qué les diste? Yo nada, nomás los hice hablar. Y vimos qué iban a hacer en el futuro, cuáles eran sus proyectos, cuáles eran sus temores, cuáles eran sus esperanzas. Y miren el regalo de Dios. 2 de mis sobrinos, los más pequeños, los peques, de un hermano mío, que es medio que camina y no camina en el Señor, y ellos medio que comulgaban y no se confesaban, son los más jóvenes, que creen. Acaban de entrar a un movimiento que se llama Retiro Misionero Juvenil. Y van por el 3er retiro. Y ya andan jalando al otro primo. Y los que antes no se acercaban, ahora ya están acercándose. Porque yo puedo proclamar al Señor como mi Salvador, pero necesito que mi familia lo haga. Yo he orado por mis sobrinos. Y cuando me entero de que estos 2 sobrinos, que son los que sus padres más o menos van a la iglesia, medio que no van, y tengo otro hermano que se comulgan como pareja, van a la iglesia, pero sus hijos andan, ahí van. Resulta que a veces los que menos esperan son los que el Señor empieza a acercar más rápido. ¿Qué tal? Porque la promesa está hecha. Yo me he ocupado de las cosas del Señor y el Señor se tiene que ocupar de mis cosas, de mi familia, de mis sobrinos, y se los dejo a Él, porque Él la promesa, el poder de lo alto y su misericordia. Con las generaciones futuras tenemos que proclamar el poder de Dios y su misericordia. Y por eso hay luces y sombras. Yo quiero tomar este aspecto porque es muy importante. Cuando en la pastoral de la iglesia,
cuando hablamos de eclesiología, es decir, del estudio de la iglesia, cuando hay un plan pastoral en una diócesis, cuando se tiene que desarrollar una temática en una asamblea diocesana, por ejemplo, para ver un punto sobre servicio, sobre la liturgia, se acostumbra a hablar en la temática de algo que se dice luces y sombras de la situación. Yo quiero hablarles de esto porque es muy importante. En la renovación carismática católica en el Espíritu Santo, tenemos que también entender que hay luces y sombras que nos van acompañando durante los años. Vamos para los 50 años, amén. Un aplauso al Espíritu Santo. Vamos camino a celebrar 50 años de este movimiento eclesial. Que claro, el Espíritu Santo tiene más tiempo, ¿verdad? Que nosotros. Pero como iglesia en el camino hemos ido redescubriendo estas luces que nos van acompañando. Y ha habido sombras en el camino que tenemos que ir quitando, esperando que el Espíritu sople como el viento sopla en el cielo y se lleva las nubes. Ya de repente los del campo dicen, sí, hay muy bonitas nubes, pero está soplando. Una vez yo estaba acompañando a mi papá, que en paz descanse, en el rancho. Y entonces estaba haciendo viento y luego se empezó a nublar. Y cuando se paró el viento, dijeron los ancianos de ahí, los que ya conocen, como usted comprenderá, las cosas: ya va a llover porque dejó de soplar. Yo volteé, citadino, de ciudad, dije, y ¡pua! Empieza a tronar el cielo y que llueve. ¿Ve? Ellos saben porque leen los signos de los tiempos. Por eso Jesús decía, cuando ustedes ven las nubes venir de cierto lugar, saben que va a llover. Que si hace calor, saben que es el tiempo de la cosecha. Saben leer los signos. Por eso debemos estar atentos a lo que las nuevas generaciones necesitan en la iglesia. Y de esto hablaremos entonces como las sombras que de alguna manera se están viendo en el mundo con la juventud. Y esto es muy fácil de hablar. Si usted le pregunta a los adultos, y esto se escucha mucho, yo lo acabo de ver hace unos días, estamos en una plática y el señor ya de unos 60 años dice, ya ve, padre, es que las generaciones de hoy están perdidas. Es que los jóvenes de hoy no saben ni lo que quieren. Yo me acuerdo que eso lo oí cuando tenía 15 años. Cada generación hablamos de eso. Es que los jóvenes de hoy están bien perdidos. Los comentarios que oímos son esos. Es que la juventud de hoy está muy mal. Es que las situaciones que hoy se están viviendo es de lo peor. Antes era diferente. Y si uno se va hacia atrás, en sus tiempos, en las épocas de uno, la gente decía lo mismo, ¿no? Nuestras abuelitas, ay, estos jovencitos. Y vaya que éramos tranquilos, ¿eh? Pero lo que es una realidad es que cada época tiene sus propias circunstancias, sus propios retos. David tenía que enfrentar sus propios retos como joven. Cuando él fue ungido en la palabra de Dios, en el libro de Samuel, escuchamos eso. Que cuando él fue ungido era un momento distinto. Todavía estaba un rey reinando, Saúl. Y sin embargo Dios lo unge, pero no va a reinar inmediatamente. Va a ser tiempo después. Va a pasar un tiempo para que David llegue al reinado. Y en el camino, David tiene que pasar por pruebas, pero lo primero que hace es lo que tiene que hacer, matar al gigante. Lleno del celo del Señor, sabemos la historia, ¿sí o no? Porque Saúl había perdido la visión, estaba entre sombras, no había distinguido bien. Y entonces el nuevo ungido sí sabe lo que Dios quiere. Por eso las generaciones futuras vienen empujando detrás, porque luego entonces los líderes empiezan a chochear. Sí, también los líderes chochean. Empiezan a envejecer. Y no físicamente a veces, ¿eh? No tienen visión. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos muestre a las nuevas generaciones que su poder sigue actuando en la iglesia. Pero dentro de las sombras es que muchas veces en la renovación carismática no se le da auge a los jóvenes. Se les aquieta, no se les ayuda. Y vemos que hay muchos jóvenes perdidos en el camino, es verdad. Si hablamos de las sombras y estuviéramos haciendo un proyecto juvenil, eso es lo primero que se realiza. ¿Cuáles son los problemas que tenemos con los jóvenes? En una parroquia se empieza a decir, bueno, los jóvenes no vienen a misa porque no hay una misa juvenil que los ayude. Y entonces, cuando ven que la sombra es que si no hay jóvenes en las misas es porque a lo mejor no hay una misa para jóvenes. Un sacerdote amigo mío implantó una misa por la tarde para jóvenes, la empezó a promover. En esa parroquia no había nada para jóvenes. Empieza con la Eucaristía. Mire qué hermoso, centro de nuestra fe. La sombra, en este sentido pastoral de la parroquia, era que no había jóvenes en la comunidad.
Y él comienza con una misa juvenil y se le empieza a llenar. Y cuando empieza a llenarse la misa de jóvenes, porque este sacerdote pues tenía el don de la predicación, después pasa al siguiente plano: cómo organizar una pastoral juvenil. Hoy en día es una de las parroquias más fuertes en jóvenes en mi diócesis. Las sombras se tienen que disipar, porque las generaciones futuras, como dice el Salmo 78, tenemos que proclamar el poder de Dios y su misericordia para la iglesia. Por eso necesitamos ver cuáles son las sombras que nos vienen acompañando. Hay cosas muy dolorosas en los jóvenes, yo soy parte de eso. A mí me toca ver el dolor y el sufrimiento por muchos años, las adicciones. Pero no solo eso, hay muchos jóvenes que están equivocando el camino en la manera en la que tienen atracciones sexuales distintas. Hoy en día es un problema muy grave. Yo le digo al Señor, ayúdame y dame luz, porque últimamente me están llegando muchas familias con este problema, con un hijo o una hija de atracción hacia el mismo sexo. De repente una familia me decía, padre, es que me lo recomendaron. Ah, qué bueno, pues pásale. Pues mi especialidad son adictos, pero vamos viendo qué se puede hacer. Y hay mucho que hacer. Porque estas son las sombras que los jóvenes y que la juventud de hoy está viviendo en la iglesia y que tenemos que responder. Y quien nos va dando la pauta, quien nos ayuda, es el Papa Francisco. Pero también ha habido otros que nos han ayudado a disipar las sombras. Y sí, para que podamos proclamar lo del Salmo 78, necesitamos entender que Dios es misericordioso. Y las generaciones tienen que saber que hay una esperanza para que ellos, como estos niños y como los que hemos venido, ahorita nos reíamos en el comedor con Marilyn preguntando de qué generaciones éramos, ¿no? Y yo descubrí que soy como de la tercera generación. Y a otros que el Jesse como de la cuarta. Y ahí vienen las generaciones detrás, ¿no es cierto? Y en la renovación también, cuando yo llegué a mi comunidad aquí en Los Ángeles, en Nuestra Señora del Valle, ya había gente que tenía 20 años caminando en la renovación. Y entonces, ciertamente había necesidad de que hubiera más jóvenes que trabajaran en la renovación. Y a mí me tocó la experiencia de ir disipando sombras que había en la parroquia, junto con otros jóvenes, para ayudar a la renovación, para que hubiera más jóvenes trabajando en la comunidad. Ciertamente, cuando nosotros sabemos cuáles son las sombras que se están manifestando en nuestra parroquia, en nuestro grupo de oración, al identificarlas tenemos que orar al Espíritu Santo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Aquí es donde tienen que entrar las luces del Espíritu, las luces de la pastoral. ¿De qué manera tenemos que iluminar esa situación para que las generaciones futuras tengan un camino abierto en la fe? Para que los jóvenes que vienen desde la adolescencia o de la niñez empujando en la fe puedan encontrar un camino y un lugar en tu comunidad. A mí en lo personal esto me preocupa. Y esto me llama la atención porque si usted lee el libro del Éxodo, capítulo 34, habla de la benevolencia de Dios. Dice que cuando Moisés quiso ver la gloria de Dios, entonces Dios le dijo que iba a pasar frente a él. Pero lo iba a ver solamente de espaldas para que no muriera. Y entonces nos relata el texto que Dios pasó frente a él y le dijo que su amor y su misericordia eran eternos. Que era un Dios que era lento a la cólera, pero que era grande en su misericordia. Y que Él mostraba su benevolencia por miles y miles de generaciones. Y esto a mí me encanta porque es la manera de saber que en el caminar de nuestra iglesia, de la renovación en los próximos 50, que estamos celebrando 50 años, el Espíritu quiere empujar para que los jóvenes sean parte de lo que ya es la iglesia de hoy. Y que los que vienen detrás vengan sosteniendo la obra del Señor. Y por eso la renovación está muriendo en muchos lugares porque no han puesto su visión en donde la deben de poner. No han disipado las sombras que no están permitiendo que la pastoral juvenil de la renovación carismática empiece a fluir. Y hubo un hombre que nos mostró el camino. Hablemos de luces en la iglesia. Alguien que vino a demostrarles que con fe, firmeza y decisión se podía lograr lo que se podía lograr. Nuestro querido y hermano San Juan Pablo II. Un aplauso para él en el cielo. San Juan Pablo II, como Papa, era un hombre que se aventaba al riesgo. Y que sus primeras palabras también en su primera homilía como Papa fue: no tengan miedo de abrir las puertas a Cristo. Abran las puertas a Cristo, todos, la sociedad, todos. Pero especialmente se dedicó a los jóvenes. Y miren, esta anécdota es interesante. Cuando él quiso empezar fuertemente a trabajar con los jóvenes, tenía mucho entusiasmo de llegar a Francia, a París y reunirse con los jóvenes. Y en ese tiempo había muchas situaciones difíciles. El panorama era muy oscuro, había muchas sombras en la iglesia francesa y
tenían miedo de que la reunión que quería con los jóvenes iba a ser un fiasco, iba a ser una derrota. Era una jornada mundial de la juventud ahí. Cuando empezaban las jornadas, él fue el que las comenzó. Él fue que con su visión disipó las sombras en esta pastoral de la iglesia en el mundo. Y él, con la oración y su entusiasmo, empieza las jornadas. Y entonces todos sus colaboradores decían, su santidad, pues mire, tenga cuidado, no creemos que lleguen, van a llegar muy pocos. Y pues conociéndolo, yo creo que les decía, calma, confiemos en el Señor. ¿Y qué sucedió? Llegaron 2 millones de jóvenes a la jornada, 2 millones que nadie esperaba, ni el gobierno esperaba, y se asustaron. Fue algo novedoso, impactante, porque cuando hay un hombre que tiene fe, que conoce el poder de Dios, sabe que las generaciones que vienen detrás es la esperanza. Y Juan Pablo le apostó a los jóvenes. Y donde quiera que iba, los jóvenes lo seguían. Y está comprobado que en el pontificado de Juan Pablo II, las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa crecieron. Amén. Y se cumple el salmo. Con las generaciones futuras proclamaremos el poder y la misericordia de Dios. Y muchos crecimos con Juan Pablo II. Yo desde niño. Y usted también. Aquí a algunos les tocó bastante bien su pontificado. Él nos ayudó a ver que hay muchas luces que el Espíritu quiere actuar. La renovación carismática en el Espíritu Santo a través de los años ha tocado todo el mundo. Y por eso hay en todo el mundo. Y somos iglesia católica, eso significa católica, universal. La próxima vez que le pregunten, ¿qué significa? Déjeme hablarle al Padre. Padre, ¿qué significa? No me anda hablando a mí. Usted debe de saber. Para que sí podamos proclamar con las generaciones futuras el plan de Dios. Ciertamente tenemos que descubrir eso. Es una necesidad ver hacia nosotros qué está pasando. Yo le cuento algo muy interesante. En Casa de la Esperanza, pues yo tengo 2 patronos. Uno es Juan Pablo II. Los jóvenes que se internan conocen su vida, se las tengo ahí plasmada. Y además les pongo la película y se emocionan. Es impresionante, cada que les pongo la película de la vida de Juan Pablo, se levantan aplaudiendo y bien contentos y regresan a leer la vida de Juan Pablo. Y luego también les tengo a San Juan Bosco, que es uno de mis patronos, encargado de la niñez, adolescencia y juventud. Y que él en vida le tocó el primer santo. ¿Quién era? Santo Domingo Sabio. Estos 2 hombres nos han ayudado a entender que a través de la historia el Espíritu quiere empujar y soplar para que las generaciones futuras sepan que el poder de Dios está actuando. Y esto es bíblico bellamente. La Pascua judía, todavía, hoy en día, así se celebra. Cuando Dios pide a Moisés que esto se recuerde de generación en generación, porque luego tenemos que tener memoria espiritual. A veces se nos olvida y nos falla la memoria espiritual de lo que Dios nos ha hecho. Y como líderes o servidores de la iglesia, de repente nomás nos acordamos ya de lo malo y se nos olvida lo bueno que Dios ha hecho por nosotros. Por eso siempre es bueno volver al primer amor, reenamorarnos del Señor, tener memoria espiritual, que nos recuerde el gran amor y la misericordia, porque luego a veces, sí, pasamos por muchas pruebas y como son tan duras, perdemos la memoria. Pero qué curioso, cuando se acuerda de las cosas malas, ahí no se le pierde la memoria, siempre se acuerda. Porque no son unos servidores normales. Ciertamente entonces en la Biblia, cuando usted lee sobre la Pascua y se le pide a Moisés y de generación en generación, así se celebra la Pascua judía. ¿Cómo empieza? En esa noche que empieza la Pascua, ¿sí? El más pequeño de la casa, el más pequeño, pregunta, ¿por qué esta noche es tan diferente a las demás? Esa es la pregunta que se hace hasta el día de hoy, celebrando la Pascua judía. Ciertamente tiene un significado y una connotación preciosa, porque eso hace recordar y evoca ¿a qué? A la liberación de Egipto. Y por eso tendría que celebrarse la Pascua para recordar el poder de Dios, el paso del Señor, liberando a su pueblo de la esclavitud. Y esto es bellísimo. Y entonces los judíos hasta el día de hoy, niños, generación tras generación, el más pequeño así tiene que hacer, preguntarlo. ¿Y quién responde? El anciano de la casa, o el mayor, o el rabí si es un rabí. Y le empieza a explicar al más pequeño por qué esta noche es tan distinta a todas las demás. Y hace referencia a todo lo que sucedió en el Éxodo, en la liberación de Egipto, rompiendo la esclavitud. Este es uno de los temas favoritos con los muchachos. De hecho, la capilla de la Casa de la Esperanza así se llama, Capilla de la Alianza. Y el sagrario es una réplica de
la alianza, del arca de la alianza. Ese es el sagrario. Y les tengo las tablas de la ley enfrente del altar y ahí las pueden leer para que tengan memoria espiritual, para que estas generaciones vayan caminando. Y yo he visto la mano de Dios, cómo se va liberando, cómo hay luces en la recuperación de un adicto. Y por eso, como Renovación Carismática Católica, en esto quiero centrar este punto. Y empiezo con mi diócesis. Tenemos que darnos cuenta que es importante empezar a pujar, empezar a puchar a la gente, ayudarse, que como iglesia le demos la oportunidad también a los jóvenes, porque los adolescentes vienen detrás. Cuando los sacerdotes se sientan a platicar de las problemáticas pastorales, hay un punto que siempre se les rompe la cabeza. ¿Qué hacer con los adolescentes? Porque los niños van al catecismo, hacen la primera comunión y después ya no hay nada para ellos, medio se pierden. Y entonces, viendo esas sombras, lo que han hecho muchas diócesis, bendito Dios, para que estos niños no se pierdan en el camino de la adolescencia a la juventud, porque de repente hay grupo para jóvenes, grupo para niños, pero se ha rescatado la oportunidad de ayudar a los adolescentes. Y entonces en Mexicali hay un movimiento muy bonito, muy fuerte que se llama Arcoíris, que es una bendición en la diócesis. Cuando este movimiento empezó tan fuerte en Mexicali, lo que ayudó es a rescatar a muchos que terminaban la primera comunión y después ya no se injertaban en su comunidad. Se perdían en esos años, que son los más peligrosos para entrar en problemas graves, en las sombras de la humanidad. Y entonces empezó a surgir este movimiento. Pero cuando yo conozco la renovación y llego a Mexicali y me establezco ahí con la Casa de la Esperanza, me doy cuenta que la renovación va muy lenta. Y estas son las sombras. No fue fácil establecer la renovación en Mexicali por muchas circunstancias, pero ahí va caminando. Acaban de nombrar un asesor nuevo que ahí va avanzando. Y cuando yo empecé a contactar con la renovación y me empezaron a invitar a dar cursos, gracias a Dios, y a predicar, yo le decía a uno de ellos, que era el futuro que quizá iba a quedar como líder, que había que hacer algo por los jóvenes. Porque cuando me invitaron a invitar a predicar, lo que hacían era, de todo el congreso de adultos, 1 hora, sacaban a los adultos a comer y se les daba una plática a los jóvenes, solo una. Al siguiente año, qué alegría. Me dicen, padre, ahora van a estar en una carpa y queremos que usted les dé el querigma. ¿Se puede aventar 3 temas? Hasta 5, les dije yo. Déjenmelos todos a mí. Fue una bendición porque era la primera vez que se hacía en la carpa y entonces yo les di 4 temas del querigma, cerramos con una oración tan preciosa y hubo un toque maravilloso, 600 jóvenes. Y entonces yo entusiasmado les decía, el año que entra ya pueden hacer un congreso de jóvenes. No. Me di cuenta que no, otra vez, ni siquiera la carpa. Ya ni la carpa. Algo pasó, no sé qué sucedió, que otra vez nomás 1 hora en el Congreso General. Y a mí me entró el celo por la casa del Señor, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué está pasando? Bendito Dios, con oración otra vez. Volví a comentarlo con el asesor, yo lo conozco. Le dije, oye, padre, ahora que tú estás de asesor, vamos a echarle ganas, yo te apoyo. Hay que hacer algo por los jóvenes, la renovación necesita jóvenes porque están muriendo. Muy pocos grupos de oración en la diócesis de Mexicali. Y entonces las generaciones que vienen detrás no conocen la renovación, no saben cómo es, qué está pasando. Y estas sombras tienen que ser disipadas. Y para que podamos hablar del poder de Dios y de su misericordia, tenemos que enseñarles, mostrarles el camino. Para gloria de Dios, esto es maravilloso. Ya es el 2º congreso de jóvenes que se hace en la diócesis de Mexicali el año antepasado y el año pasado. Ya vamos por el 3º este año. Estamos orando para que sigan adelante. Para que estas son las generaciones nuevas, futuras, que viendo el poder de Dios y su misericordia puedan tener el encuentro personal que hemos tenido tú y yo. Los que hemos experimentado el amor y la misericordia, que sabemos que el poder de Dios está actuando. Yo tuve la oportunidad de estar con Emiliano Tardif, que en paz descanse, el padre Emiliano. Yo oía hablar de él mucho, pero es cuando uno puede entender cómo Dios trabaja. Y me tocó estar en un evento con él en Anaheim. Y nosotros habíamos orado por una señora en silla de ruedas, el grupo de jóvenes y yo, con mucha fe, como un mes antes. Y bueno, la señora lloró, estaba muy contenta. Lo que supimos es que cambió su actitud, ya tenía ganas de vivir. ¿Pero qué creen? En ese evento, que se para la señora, porque ahí estaba, la reconocimos. Y en la oración con el padre Tardif se puso de pie y caminó. Y ahí estábamos los jóvenes que habíamos orado por ella y todos. Vimos el poder de Dios, generaciones tras generación.
El Señor va actuando. Por eso tenemos que preguntarnos, hermanos, como líderes de la renovación, como servidores, mesas directivas, yo quiero preguntarles y motivarles, ¿qué están haciendo con sus jóvenes? ¿Les están apoyando? ¿Les están ayudando? ¿Hay apertura? ¿Tienen grupos juveniles? ¿Están promoviendo que las generaciones que vienen se estén formando en la renovación? ¿Les están invitando a que trabajen? Yo comparto esto porque es lo que a mí me sucedió y esto sí estoy orgulloso. Cuando yo llego a Canoga Park, cuando llego a Nuestra Señora del Valle, en ese tiempo ahí estaba una mujer muy especial, a quien muchos conocemos y queremos. Y en su discernimiento ella sabía que los jóvenes venían detrás y ella empezó a organizar retiros para jóvenes. Cuando yo llegué a esa comunidad ya habían salido creo que 3 vocaciones sacerdotales, amén, que hoy en día están trabajando también en esta zona de Los Ángeles. Porque cuando el Señor quiere actuar con poder, manifiesta su mano dando vocaciones en una comunidad. Los jóvenes son capaces de entregar la vida. Los jóvenes queremos servir al Señor. Yo soy testigo de esa generación. Hoy yo te puedo decir que yo vi la mano de Dios y el poder y la misericordia de las generaciones que veníamos detrás. Cuando yo llego a esta comunidad, sé que hay 3 vocaciones. Y luego me entero que ciertamente habían salido una que otra religiosa. Y a lo que voy es a esto. Esta mujer con discernimiento nos permitió trabajar con jóvenes. Y empezamos a hacer vigilias y retiros. Y veníamos a los congresos de Carisma Misiones en el Shrine Auditorio. Y experiencias grandes de fe. Porque cuando una líder ve la oportunidad de que los jóvenes trabajen, confía en ellos, los forma, los acompaña, las comunidades crecen. Y fue una experiencia maravillosa donde yo encontré mi vocación. Y muchos jóvenes encontraron un camino nuevo con sus retiros. Y entonces en ese valle donde yo estuve, en el Valle de San Fernando, había muchos grupos de jóvenes en ese tiempo. Y en ese tiempo yo aprendí lo que era ser turismático. Es decir, andar en todas las comunidades. Hasta que ella nos agarró y nos dijo, a ver, está bien que anden llevando la palabra y bien gozosos, hay que trabajar en la parroquia. Y vamos a trabajar. Se trabajó de muchas maneras. Y la comunidad de jóvenes creció. Pero a veces empiezan a decaer porque los adultos no acompañan, no cuidan. Yo quiero invitarles a que se hagan una pregunta desde el corazón. ¿Hay sombras o luces en tus jóvenes, en tu comunidad? ¿Hay sombra o luz? Tenemos que preguntarnos. La renovación necesita adolescentes y jóvenes que vengan empujando de atrás para que el poder y la misericordia de Dios se manifiesten. Y es tu responsabilidad y la mía. Que la renovación carismática siga abriendo puertas para que los jóvenes vengan empujando, vengan dando su corazón. ¿Hay un grupo juvenil en tu comunidad? Claro, entiendo que a lo mejor el sacerdote, que la parroquia, pero los jóvenes de tu comunidad, los que asisten a tu grupo de oración, los acompañas, los animamos, los motivamos, les damos confianza, les ayudamos. Estas son las sombras que tenemos que quitar. Así nada más antes que se me olvide, acabo de ir a un pueblo de Tlaxcala, es la segunda vez que voy a misionar, gracias a Dios también voy para allá. Y el sacerdote preocupado me decía, padre, ¿qué hacemos? Yo fui a dar para familias, que es también mi fuerte. Me decía, pero ¿qué hacemos con los adolescentes? Tengo muchos y no sé qué hacer, ¿cómo los ayudamos? ¿Cómo los calamos? Le dije, padre, si tú gustas, en Mexicali hay un sacerdote que es excelente para los adolescentes y tiene un grupo que se llama Arcoíris. Me dice, ¿de verdad? Aquí está mi correo y todo, habla con él. Dije, bueno, a veces yo con muchos padres les he ofrecido ayuda y, sí, qué bueno, padre, luego te hablo. No me hablan. ¿Ve? También los pastores, los sacerdotes tenemos que disipar estas sombras. Tenemos que abrir la puerta y la esperanza a los jóvenes, a los adolescentes. Bien, le mando la información, hablo con el sacerdote amigo mío de Mexicali, me dice, vamos, yo voy con ellos. ¿Tú vas con ellos? Sí. Qué impresionante. Se armó el cuadro. Ahora sí, como decimos, ya se armó. Y ciertamente el padre sí se comunicó con el de Tlaxcala. El de Tlaxcala le contesta y le dice, adelante padre, vénganse. Se fueron 40 jóvenes de la comunidad. Ellos se pagaron su viaje, hicieron actividades, los 40 muchachitos de Mexicali, y van para Tlaxcala. Hicieron su congreso, 100 en el retiro de Arcoíris. El padre estaba que no la creía. Y lo que más le impresionó es que el padre encargado de Arcoíris de Mexicali, allí estaba con ellos, se quedó a dormir con ellos, convivió con ellos, porque ese es su carisma. Cada quien tiene su carisma. Estaba encantado. Acabo de ir el año pasado y el padre está feliz. Hay 45 frutos jóvenes que se quedaron del retiro, que están integrados en la parroquia y que están caminando. Ya están pensando en el segundo encuentro de Arcoíris. Gloria a Dios. ¿Y la renovación qué está haciendo?
¿Cuántos congresos juveniles llevan? ¿Cuántos retiros para jóvenes de iniciación cristiana están haciendo en su parroquia? ¿Cuántos de ustedes ya están permitiendo que un grupo de jóvenes coordine? ¿Cuántos de ustedes le están dando oportunidad a sus jóvenes de tener una asamblea juvenil? ¿Cuántos de ustedes están dando esa oportunidad? Te cuestiono y te invito. ¿Qué están haciendo? ¿Estamos deteniendo o estamos empujando para que las generaciones futuras proclamen la misericordia de Dios y su poder? Conozco un joven que realmente junto con su familia me impactaron. He sido parte de esta familia en su recuperación y en una vivencia maravillosa. Pero yo quiero invitarlo a este momento a él, porque quizá usted lo oye cantar, pero él es un testimonio de estas generaciones futuras que pueden proclamar el poder y la misericordia de Dios actuando en su propia vida, porque yo soy testigo de eso. Y quien les va a hablar ahorita yo lo conozco hace muchos años. Y me impresionó que el Señor le llamó a muy temprana edad, en situaciones muy difíciles, y que el día de hoy sigue caminando. Y por eso él es un testimonio de este tema. Podemos, sí, con las generaciones futuras proclamar el poder de Dios. Sí. Por eso Jesse, ese es un testimonio. Yo quiero invitar a Jesse en este momento para que venga a compartir lo que el Señor ha hecho como una promesa de estas generaciones futuras, del poder de Dios y su misericordia, actuando en la iglesia y en la renovación carismática. Qué bendición estar en esta tarde compartiendo con ustedes, y en especial tomar un momento para compartir con los jóvenes. Como decía el Padre, ha sido una lucha increíble, una lucha de muchos años, pero que no cambiaría jamás. Yo conocí al Señor a la edad de 9 años, cuando me trajeron por casualidad a un encuentro latino de jóvenes aquí en Los Ángeles, en el Shrine Auditorio. Y yo estaba ahí el sábado y me aburría. I was bored. Y el domingo por la mañana decidí entrar y sentarme a escuchar. Y cuando yo me senté allí en esa área, mero atrás del Shrine, el área más atrás, y yo miraba que los jóvenes lloraban y se abrazaban y todo, y yo decía, ¿qué pasa aquí? Me asustaba, tenía 9 años, y de repente alguien a la que le agradezco con todo el corazón tomó el micrófono, y Marilyn dijo unas palabras. Dijo, aquí el Señor está llamando a un pequeño número de jóvenes a una misión muy especial. Y en cuanto Marilyn dijo esa palabra, yo, aquel niño de 9 años que estaba sentado en la parte de atrás, empecé a experimentar algo que se movía en mi corazón. Y ella lo dijo por segunda vez, y yo me aferraba a mi asiento y decía, no, es que yo soy un niño. Yo no vengo a este encuentro a eso. Yo ni conozco de Dios, no sé qué es eso. Pero cuando lo dijo por tercera vez Marilyn, no pude sostener y me puse de pie. Y yo no hice un paso, no vine hacia enfrente. En el momento del llamado me quedé allá atrás solito. Y empecé a llorar y a llorar. Y empezaba a experimentar el toque del amor de Dios por primera vez en mi vida. Y por eso siempre I will be thankful for you and your mission. Because mi vida no hubiera sido lo que es hoy si no fuera por ese momento en mi vida, 29 de abril. De ahí yo empiezo a caminar con el Señor, regreso a mi comunidad, me pongo al servicio de mi párroco, y mi párroco me dice, no hay ministerio para jóvenes ni para niños aquí. Vete al catecismo. Y yo recuerdo, le dije, no, yo no quiero ir al catecismo, yo quiero conocer más. Y fue ahí donde me integro al grupo de renovación. Y ahí empiezo a crecer, y vengo 2, 3 veces al año a los encuentros aquí a Carisma en Misiones, y empiezo a conocer más y más de ese amor de Dios, pero siempre preguntando al Señor cuál era mi misión, cuál era el trabajo para mí. Durante ese tiempo me empiezo a topar con trabas, con pruebas muy difíciles, como el darme cuenta de la adicción de mi papá. Mi papá, el hombre que me había encaminado en la fe, ahora darme cuenta que era un adicto.
y darme cuenta de muchas realidades de mi familia a la edad de 12 años, de una manera muy golpeada por una señora que tenía mucho coraje contra mi familia. Y eso quebrantó mi corazón, pero a pesar de que mi corazón estaba doliendo, sufriendo como niño, yo sabía que el Señor tenía una misión para mi vida. Yo me recuerdo que un día llegué a la capilla del Santísimo en mi parroquia y caí de rodillas, y tenía 13, 14 años. Y con todo mi corazón le gritaba al Señor: Señor, yo no quiero esta misión. Yo quiero ser un niño normal. I want to be normal like my friends. Y yo me acuerdo que yo lloraba tanto en ese momento porque yo decía: Señor, yo quiero ser normal como cualquier otro niño. Pero el Señor tenía un propósito para mi vida. El Señor tenía un llamado para mi vida. Y aquel día recuerdo que pasé más de 5 o 6 horas allí en la capilla delante del Santísimo, llorando y gritándole al Señor que yo quería ser un niño normal. Pero ese día el Señor habló a mi corazón de una manera increíble, dándome fuerzas para enfrentarme con la realidad de mi familia, preparándome para la misión que Él tenía. Gracias al Señor que pasaron los años y fueron muchas las luchas con la adicción de mi familia, y no solamente la adicción de mi papá, sino que se convirtió en una adicción mi hermana también. Pero aunque venían los golpes, seguía firme porque sabía que el Señor iba a tener el momento adecuado para retomar a mi familia. Yo sabía que el momento iba a llegar y que yo tenía que serle fiel a Dios en mi servicio. Y yo crecí con la renovación carismática y amo la renovación carismática con todo mi corazón. Y he visto la mano de Dios moverse. En el 2001 mi papá se recupera, se rehabilita de esta adicción, y mi hermana también. Y hemos trabajado, sí, con luchas increíbles. No somos una familia perfecta, tenemos muchos problemas todos los días. Pero ahora sabemos que hay un Dios que todo lo puede. Y a pesar de todo eso, repito, tenía que serle fiel a Dios. He trabajado con muchísimos jóvenes en muchos lugares. Yo recuerdo que me fui a la diócesis de Chihuahua a trabajar con el obispo de allá, a formar la pastoral juvenil, y empezamos a levantar un grupo de renovación carismática de jóvenes allá, que aún siguen trabajando. Y el Señor me ha permitido trabajar ahora con el Comité Nacional de la Renovación Carismática Juvenil. 6 años trabajando con el comité como vicepresidente del Comité Nacional, trabajando como el director de pastoral juvenil para mi diócesis y levantando la renovación juvenil en la diócesis de Tucson. Ahora ya no trabajo con los jóvenes específicamente, pero estoy trabajando fuertemente con la renovación carismática a nivel familiar, con un enfoque especial hacia los jóvenes. El Señor ha levantado a muchos jóvenes y el Señor quiere seguir levantando una nueva generación. Gracias a Dios que me he encontrado con personas como el padre Ricardo, como a Marilyn, como Esther Julia, que apoyan a los jóvenes, que han visto la visión y que no nos han cerrado las puertas. A pesar de yo quizás ser mucho más joven de muchos servidores de mi diócesis, ahora coordino la renovación carismática para la vicaría de Yuma. Y a veces tengo que lidiar con muchas personas mucho más mayor que yo, pero el Señor me da la fuerza y amo este movimiento con todo mi corazón. Con las generaciones futuras proclamaremos el poder y la misericordia de Dios. Si yo admiro algo en este muchacho, en Tavo, que tiene muchos años caminando. Tavo está encargado también ya de grupo de oración ahí en su comunidad, y yo los he acompañado como sacerdote y como amigo de su familia. Estuvimos trabajando, recién su papá se recuperó en misión una vez al año en Porterville, y el día que él fue con su papá a cantar, eso fue una maravilla. Después al año siguiente llevamos a la mamá, imagínense, ahí se armó también. Y hemos estado en muchos congresos como familia, y bueno, hemos proclamado las misericordias del Señor. Y yo de verdaderamente admiro lo que Dios hace a través de estos jóvenes, trabajando por la renovación. Porque esto es lo que la iglesia necesita, es lo que el Papa quiere. Por eso yo te vuelvo a preguntar, ¿qué estás haciendo por tus jóvenes en tu comunidad? ¿De qué manera? Sí, el padre, el sacerdote, doble rodilla y rece por él. Pero hagan lo que tengan que hacer, confíen, formen, ayuden.
Por eso en este momento yo quiero invitarles que se pongan de pie. De verdad que el regalo para el camino a la celebración de los 50 años y proclamar este poder y esta misericordia de Dios es que las generaciones que vienen detrás de ustedes se formen, soltar el hueso y dejar que otros caminen. Aprender a coordinar y soltar, y cuando ya cumplas tus años, es que siempre dicen los líderes, es que no hay nadie preparado. No has preparado a nadie. Y confiar en los jóvenes. Déjame decirte un dato también hermoso ya para hacer un llamamiento bellísimo en esta bendita tarde. En mi diócesis, el obispo tuvo una visión muy bonita. Cuando él llegó eran 76 sacerdotes, 76 hace 19 años. Y en su visión, él incansable empezó a viajar a las diócesis y fue a donde tenía que ir, a donde está la mata de los sacerdotes, San Juan de los Lagos. Ahí, y no lo digo yo, lo dice un reporte de la Iglesia Católica, una de las diócesis más ricas en vocaciones, la diócesis de San Juan de los Lagos. Y lo que hizo este obispo con visión, empezó a ir a traer jóvenes seminaristas y a traer también de su comunidad de él en Sinaloa. Hoy en día somos 176 sacerdotes, se triplicaron las vocaciones y somos el clero más joven en toda la región, un clero joven. Y el obispo les ha confiado parroquias y rectorías, y él ha dicho, yo confío en los jóvenes misioneros. Uno que otro falla como siempre, pero oramos por ellos. Yo en lo personal se lo agradezco. A mí me confió esta obra cuando el sacerdote que la fundó me dijo, ahí te va, Ricardo, agárrala. Y el obispo me miró y me dijo, tú puedes. Y más de 18 años el obispo ha confiado en este inútil siervo. Y he visto la mano de Dios. Por eso hoy queremos orar por ustedes. Y en este momento yo quiero invitar a los jóvenes que están aquí de las comunidades que se acerquen aquí con nosotros, aquí abajo, por favor. Quiero invitar a los jóvenes que vienen hoy representando sus comunidades. Vénganse los jóvenes. Y a los adultos que están ahí, vamos a orar para que el Señor los ilumine o los elimine a ustedes si no se hacen responsables de estos jóvenes. Yo quiero invitar que vengan los jóvenes, por favor, aquí en esta parte. Acérquense, por favor. Acérquense los jóvenes que hoy han venido a escuchar, a formarse como líderes. Vengan, vengan. Queremos decirles que la iglesia confía en ustedes. Yo como sacerdote les quiero decir, creemos en ustedes. El Papa cree en ustedes, amén. Jesucristo cree en ti. Y queremos invitarte a orar por ti y que todos los demás también. Porque aquí está nuestra esperanza. Queremos proclamar con ustedes el poder de Dios, para que otros jóvenes vengan detrás de ustedes, para que haya vocaciones sacerdotales y religiosas, para que haya líderes comprometidos, jóvenes que empiecen a levantar sus parroquias, que la renovación se empiece a renovar, ahora sí, como dice la palabra, en tu comunidad, por ti. Amén. Bendito sea el Señor. Yo quiero invitarte que en este momento cantemos este canto. Si lo sabes, únete a este canto. Alma misionera. Señor, agacha tu cabeza, cerremos los toma ojos. mi vida Jóvenes, nueva, pon tu mano en tu corazón y la otra extiéndela a Jesús. antes de que la espera, Cántasela si la sabes, cántala. desgaste años en Los adultos, mí. recuérdenlo, rejuvenézcanse. Estoy Todos, dispuesto a lo que dígaselo usted quiera, líderes no adultos, importa díganlo. lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente Ánimo, Jesse. por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, Dale tu corazón, joven. Dáselo, para jovencita. gritar sin miedo, Sin miedo. tu grandeza, Señor. Jesús, confía en ti, muchacho. Tenderé Confía en ti, mis muchacha. manos sin cansancio. Gracias, Jesús. Tu historia entre mis labios, mi fuerza es la oración. Díselo, además. Llévame donde los pueblos Ahí, hay que ir. necesiten tus Ahí. palabras,
brazos, hermano. Levanta tu brazo, joven. Lift your hands up to the Lord. Y ahí en tu brazo levanta tu corazón. Que en este día viene quizás quebrantado, que viene quizás con muchos sentimientos de rechazo. Te has sentido menos. Te has sentido que no tienes nada para dar. Hoy el Señor te hace saber que tú eres muy valioso para Él. You are so important to Him. He needs you. He needs your hands. He needs your heart. He needs your legs, your feet to walk, to proclaim His word. Él necesita de ti y de mí. Levanta tus brazos y empieza a pedir al Señor que derrame de Él, te capacite, que en este momento Él te capacite para hacer esta obra a la que Él te está llamando. Bendito sea Señor. Gloria a la basaida, la maraya. Nuevo, Señor, una nueva y fresca unción sobre tus jóvenes, Señor. Que hoy se levante una nueva generación de jóvenes, Señor, que salgan a levantar, Señor, que salgan a llevar tu nombre en alto, Señor. Que hoy se levante una nueva generación de jóvenes llenos del fuego del Espíritu Santo, jóvenes llenos del valor del fuego de Dios. Alabar a la Masaida, a la Balaíti, a la Mashandi, Irra para la Maraja, Sirianda la Baraja. Oren por estos jóvenes. Sirianda la Balaíri, a la Moshanda, la Maraja, Mosaya. Que el Señor les llame y les confirme para que proclamen el poder y la misericordia. Las nuevas generaciones, aquí hay 5 niños, 6, 7, una niña, jóvenes, adolescentes. Amado Jesucristo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, tú que das las vocaciones. Queremos pedirte en este momento por aquellos que como Yes sientan el llamado a la consagración como laicos comprometidos. Amado Jesucristo, queremos pedirte por jóvenes, muchachos o muchachas que se sientan llamados como solteros, comprometidos a trabajar para la iglesia. En su soltería, con alegría, que tú, Señor, te dignes llamar a algunos entre ellos, para que como jóvenes comprometidos en su vida de solteros trabajen para la renovación sus comunidades, sus parroquias. También queremos pedirte, Señor, para aquellos jóvenes que sienten el llamado al matrimonio y que aquí en Carisma Misiones hemos visto el milagro de los matrimonios sirviendo. Para que de estos jóvenes, si se van a casar, Señor, les llames al ministerio de la palabra, a su parroquia, a sus comunidades como jóvenes, sirviendo en los diferentes ministerios. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, también queremos pedirte que aquellos que tú quieras elegir para el sacerdocio, la vida religiosa, para que en este momento tú les consagres y les hagas sentir en su corazón el llamado a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, apoyando a la renovación carismática en el Espíritu Santo. También quiero pedirte, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, por las mujeres que sientan el llamado a la vida consagrada, a la vida religiosa, en comunidades donde puedan evangelizar y sirviendo en tu palabra a los jóvenes un día, ya como religiosas predicando la palabra. Señor, confiamos en tus promesas que se cumplen, porque tú eres el que siembra las vocaciones en la iglesia a manos llenas. Ahora quiero, antes de terminar, pedirles un favor, jóvenes. Yo quiero pedirles un favor ya para cerrar. Háganme un favor, se pueden voltear para allá, porque ahí está la adultez de la iglesia, los adultos, tercera generación, cuarta generación. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos y voy a pedir a los niños, peques, estos 4 niños, un favor, háganse para acá. Pueden levantar las manos hacia allá, donde está Marlene, donde está el equipo de Carisma Misiones, ¿sí? Ustedes 4 van a orar por ellos, ¿sale? Son los más peques. ¿También me ayudas tú? ¿Sí? Oren por Marlene, por Carisma Misiones, ¿sí? Y los demás vamos a orar por todos los servidores que vienen de las diferentes comunidades. Todos oremos al Señor. Jóvenes, oremos por ellos. Niños, oren por Carisma Misiones, por ellos. Amén. Gracias, Señor. Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, derrama bendiciones. Jóvenes, oremos por estas comunidades, por los líderes, mesas directivas, para que la renovación siga empujando en la iglesia, siga promoviendo la palabra en estos 50 años que vamos a celebrar. Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo se derrame en esta bendita tarde, tocando, bendiciendo, santificando, renovando los ministerios, los carismas, las gracias y los dones que se necesitan en estas comunidades, en estos grupos de oración, para que bendigas a los líderes, que bendigas a los servidores, a los que están comprometidos, que por nuestra intercesión, Señor Jesucristo, y la de estos niños, Carisma Misiones siga avanzando en la evangelización como madre de esta comunidad. Gracias, Señor, porque tu promesa hoy se cumple, porque
las generaciones podremos proclamar con poder la alegría de tu amor. Gracias porque por la intercesión de María recibimos esta bendición. Por todos estos líderes, servidores, por Carisma Misiones, y todos juntos podamos comprender el gran amor que nos tienes. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, ahora dígalo conmigo, fuerte desde el corazón. Con las generaciones futuras, proclamaremos su poder y su misericordia. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es su amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios.